Hola amigos, ¿cómo están? Veremos en esta oportunidad los aspectos generales para el análisis de la respuesta en frecuencia de los amplificadores. En específico, en este video, veremos cómo es al principio una teoría básica general de la respuesta en frecuencia y luego en la segunda parte veremos un pequeño ejemplo de cómo se analiza y se llega a la respuesta en baja frecuencia. Bienvenidos. Como pueden ver a mi derecha, izquierda de ustedes, tenemos representado el diagrama de Bode, que es muy usual en varios sistemas de control automático. No escapa el caso de la respuesta en frecuencia de los amplificadores de audio. Podrán apreciar ustedes tres tipos de frecuencias en este diagrama de Bode. Tenemos la frecuencia en baja frecuencia, la frecuencia en la banda media y la frecuencia alta. Podrán notar ustedes también que hay dos frecuencias de cortes, una denominada FL, o sea, frecuencia de corte en baja frecuencia, y FH, la frecuencia de corte en alta frecuencia. Podrán notar ustedes dos cosas muy importantes. La ganancia de voltaje ahora del amplificador está de dos maneras diferentes, en la banda media A sub B y en el límite o en el nivel de la frecuencia de corte. Esta ganancia de voltaje de la banda media se disminuye en un factor de 0.707, como veremos más adelante. Siempre a mi derecha podrán observar ustedes en la parte superior de esta lámina la expresión que se estila utilizar para representar la ganancia en decibeles de un amplificador cuando se está tomando en cuenta la frecuencia. Ustedes podrán notar que está en base al logaritmo base 10 y la parte principal del logaritmo está en función de la ganancia del voltaje, o sea, voltaje de salida entre voltaje de entrada. La expresión está minimizada a decibeles en vista de que el término decibel es muy grande, de tal manera se prefiere utilizar el término decibel. En la parte inferior ustedes podrán notar una tabla que tiene tres niveles, un nivel de ganancia en atenuación, que es el caso de la respuesta en frecuencia de los amplificadores. Hay un nivel en la banda media donde esa expresión es igual a 1, o sea que nos da 0 decibeles, la expresión de ganancia del amplificador, y más abajo están los parámetros donde ya no es atenuación, sino que estamos hablando de una ganancia multiplicada para los amplificadores de audio. Siempre a mi derecha podrán ustedes notar un amplificador de emisor común que está polarizado por divisor de tensión. Se ha enmarcado en este, hay que hacer notar de que este es un amplificador donde hay una señal de entrada y hay una carga puesta a la salida del amplificador. Se ha marcado en este para denotar lo del tema que nos ocupa, la respuesta en frecuencia. Están en color celeste o azul tenue, digamos, los capacitores de acoplo de entrada y de salida y el capacitor de paso que está en el emisor. Estos tres elementos son los que determinan la respuesta en baja frecuencia. También están representadas las capacitancias internas en las junturas del transistor, que están más o menos en un color anaranjado tenue, como ustedes lo podrán apreciar. Y en amarillo, tanto a la entrada como a la salida, está la influencia de los alambres o de las pistas de los circuitos impresos. Tanto los que están en amarillo y los que están en anaranjado determinan la respuesta en alta frecuencia de un amplificador. Para analizar la respuesta en baja frecuencia, nosotros utilizaremos las redes de adelanto, la cual está a mi derecha en la parte superior.
Ustedes podrán notar a la entrada el capacitor. Imagínense que este capacitor sea el capacitor de acoplo, tanto de entrada como la salida. Y la resistencia que está asociada en esta red de adelanto debe de ser la impedancia de entrada de un amplificador o la impedancia de salida de un amplificador. En la parte inferior tenemos una red de atraso, la cual se utiliza para analizar la alta frecuencia en la respuesta de un amplificador, tal como veremos más adelante. A mi derecha podrán ustedes apreciar una pequeña teorización que tiene que ver con la parte de resonancia que se experimenta en este tipo de circuitos de respuesta en frecuencia. Si denotamos la red de adelanto para determinar la frecuencia en baja frecuencia, y si nosotros igualamos la reactancia capacitiva con la resistencia que está asociada a esa red de adelanto, nosotros podemos hacer la siguiente igualación, recordando un poco cómo se calcula la reactancia capacitiva, que está en función de la frecuencia y está en función de la capacitancia del capacitor de acoplo. Despejando la frecuencia en esta expresión, llegamos a la expresión en azul que está ahí, que nos va a servir para calcular la respuesta en baja frecuencia del amplificador, donde ustedes podrán notar que únicamente en la parte del denominador de esa expresión está asociado el término 2pi, que tiene que ver con la velocidad angular, y la resistencia asociada a la red de adelanto y el capacitor que está asociado, ya sea en la parte de entrada como capacitor de acoplo y en la parte de salida como capacitor de desacoplo, entre otra etapa, por así decirlo. También valga la aclaración de que esta expresión es válida para el capacitor de paso en el emisor. Como podrán ver en la imagen de la derecha, tenemos al amplificador en la parte superior, y en la parte inferior ustedes podrán denotar las dos redes de adelanto. La que tienen a su izquierda es la red de adelanto asociada al capacitor de entrada, y la que tienen a su derecha en la parte inferior es la red de adelanto asociada al capacitor de salida. Quiero aclarar que no es el objetivo de este video entrar en un análisis en este mismo, ya que en vista que en las sesiones presenciales se ha explicado esto a nivel de aula, cómo se hace el análisis. No obstante, que el análisis básico en el que está basado el análisis de baja frecuencia, obviamente primero tenemos que hacer un análisis de impedancia, impedancia de entrada e impedancia de salida del amplificador, plantearnos el modelo equivalente, encontrar la ganancia de voltaje en banda media, tal como se ha venido haciendo. El objetivo de este video es mostrar precisamente lo que ustedes observan en la lámina en la parte de la derecha. Ustedes podrán ver en la parte superior que ahí está la red de adelanto asociada al amplificador que estamos analizando. Ustedes podrán denotar alguna pequeña variación. La red de adelanto mostrada hace dos láminas solo representaba o estaba representada una resistencia. Ahora está la resistencia de entrada, que es propia de la fuente de alimentación de entrada. Pero esto prácticamente no cambia el análisis. En la parte inferior de la red de adelanto podrán denotar ustedes la expresión de frecuencia, de respuesta en frecuencia, o más bien dicho, la frecuencia de corte en baja frecuencia en la entrada, donde ustedes podrán denotar que se está asociando la resistencia de la fuente de alimentación y también se está asociando la impedancia de entrada, que se debe de calcular en banda media. Ya esto lo aprendimos a hacer en cursos anteriores. Sustituyendo algunos valores representativos que están en la guía de aprendizaje asociado a este video, ustedes podrán llegar a la frecuencia de corte de 164.38 Hz, tal como muestra esta lámina. Podemos observar en esta lámina la red de adelanto asociada a la parte de salida del amplificador. Ustedes podrán denotar el capacitor de salida de acoplo, la impedancia de salida en banda media
y la resistencia de carga que está asociada al amplificador. Más abajito, en la parte de abajo, está representada la expresión para calcular la frecuencia de corte al lado de la salida, donde está asociada la impedancia en banda media del amplificador y la resistencia de carga del mismo, asociado obviamente al valor del capacitor. Sustituyendo algunos valores que están representados en la guía de aprendizaje de este video, al sustituir esos valores y al hacer todo el análisis, nos da una frecuencia de corte de 14.16 Hz. Hay que denotar hasta este momento del video es que esta frecuencia es un poco menor que la frecuencia de la red de adelanto de entrada, lo que quiere decir que la frecuencia dominante entre estas dos es la mayor de ellas en ese sentido, y hasta el momento es la frecuencia, es el capacitor de la entrada el que marca la diferencia. El interés debe de ser el análisis en baja frecuencia de lo que es el capacitor de paso del emisor. Ya hemos visto en análisis anteriores en este curso que no todos los amplificadores tienen capacitores de paso, pero la mayoría sí los tienen. Nosotros lo que tenemos que hacer, recuerden ustedes la ecuación que estamos manejando para la frecuencia de corte, tenemos que llegar a una resistencia, de tal manera que en la parte de abajo de la izquierda ustedes podrán denotar una resistencia que se ha denominado de salida, vista exactamente desde el emisor, y a su derecha ustedes podrán ver el diagrama equivalente de solamente las impedancias, recordando que todo lo que se ve hacia atrás se divide entre el valor de beta. Muy bien, concentrándonos un poco en el modelo equivalente, donde solamente están asociadas las resistencias vistas desde exactamente del emisor hacia atrás. Quiero recordar un parámetro de análisis, que todo lo que es visto hacia atrás, desde el emisor hacia atrás de un amplificador, tiene que ser dividido entre beta, como así todo lo visto desde la base de un transistor hacia adelante es multiplicado por beta. Ahora nos ocupa el criterio de que todo lo visto hacia atrás es dividido entre beta. Obviamente el circuito que ustedes tienen en la parte de la derecha superior de su lámina, en la parte de la izquierda, perdón, superior, ya se ha tomado en cuenta que para hacer este análisis se cortocircuitan las fuentes de alimentación. En este caso se ha cortocircuitado la fuente de alimentación RBS de todo el amplificador y llegamos a la expresión que ustedes pueden ver. Un poquito más abajo de esa figura podrán denotar ustedes la expresión que nos da la resistencia de salida, haciendo todos los planteamientos y análisis del caso. Esta impedancia, como ustedes sabrán, siempre es bastante baja. En este caso, y haciendo todos los análisis y atendiendo algunos datos del amplificador, esta resistencia nos da aproximadamente un poquito más de 16 ohmios. A la derecha, en la parte, está la frecuencia de corte relacionada con el emisor, lo cual nos da una frecuencia de 942.4 Hz. Hay que denotar que esta frecuencia es un poco más alta que las otras dos que nosotros hemos analizado. Podrán apreciar a su izquierda, allí he colocado los tres valores de frecuencia de corte que hemos nosotros calculado. El primero es la frecuencia de corte en baja frecuencia para el capacitor de acoplo de la entrada, el segundo es para el capacitor de salida y el tercero es para la red de atrás de paso que está en el emisor. Ustedes podrán denotar que las frecuencias son diferentes. La primera son 164 Hz aproximada, la segunda es 14 Hz y la tercera son 982 Hz. Si recordamos cómo es el diagrama de Bode, podrán ustedes recordar que las frecuencias van de izquierda hacia la derecha. Quiere decir que la 164 y la 14 Hz están un poco a la izquierda de 982, lo cual hace de que esta frecuencia
determinada por el capacitor de paso del emisor sea la frecuencia dominante que se vaya a tomar en cuenta cuando se esté haciendo el análisis de baja frecuencia en un amplificador y si quiera escribir en el diagrama de Bode. ¿Qué representa esto? Esto representa que a esta frecuencia la ganancia en banda media del amplificador recae a menos 3 decibeles, o sea, es atenuada en un factor de 0.707. De acuerdo a lo anterior, tal como dijimos, la frecuencia dominante son aproximadamente un poco más de 900 Hz y ustedes podrán ver en la lámina que está a su izquierda representado el diagrama de Bodelson en la parte prácticamente de baja frecuencia, porque es lo que nos ocupa en este video. Podrán ustedes denotar ahí que se ha colocado el valor dominante que nosotros hemos calculado, el cual está asociado al nivel donde la ganancia se atenúa en 0.707% en términos de decibeles. Recuerden, menos 3 decibeles. En la banda media son 0 decibeles. De tal manera que hay una atenuación de ganancia desde la frecuencia de corte, llega hasta la parte superior de banda media donde la ganancia del amplificador está atenuada en 0, o sea, de tal manera, o más bien dicho, la atenuación es 1, de tal manera que se mantiene la ganancia de voltaje que hemos calculado para banda media. Muchas gracias por su atención. Espero hayas aprendido acerca del tema de la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, de un amplificador con transistor bipolar en esta oportunidad. Te recomiendo que refuerces todo lo oído y visto en este video con la guía de aprendizaje asociada a la secuencia didáctica de esta parte del curso. Posteriormente veremos cómo es la respuesta en alta frecuencia del amplificador. Nos vemos en la próxima. Gracias.